Javier Luzón, vicario parroquial de San Gabriel Arcángel y capellán coordinador del Hospital Carlos III. Él es licenciado en filosofía, es doctor en teología y profesor de antropología teológica. Exorcista entre 1995 y el 2015 en la diócesis de Córdoba y de Madrid. Es autor del primer manual de exorcístico católico, Las 6 puertas del enemigo, y experiencias de un exorcista. Y una gran persona, un gran sacerdote que la verdad nos ha dado su apoyo, sabiendo que somos primerizos en todo esto, ¿verdad? Pero nos ha dado ese apoyo de padre precisamente para guiarnos sobre estos temas que hay tanta confusión el día de hoy y que él valientemente, con la inspiración del Espíritu Santo, lo va llevando para que a los hijitos, ¿verdad?, del Señor nos vaya ayudando a quitar esa parte de la confusión. Muchas gracias, Padre Javier, por su apoyo, y pues ahora sí los dejo en manos de quien sabe, ¿verdad? Pues mucho gusto para mí, no me ha cabido la menor duda cuando me plantearon desde Salud Familiar pues esta iniciativa, porque bueno, pues ya uno pues lleva muchos años en el ministerio sacerdotal, 41 años desde que me ordené, y la necesidad de encontrar que a la hora de ayudar a las personas poder atacar los problemas desde las 3 dimensiones del ser humano, la dimensión biológica, de la dimensión psicológica y la dimensión espiritual, de un modo coordinado, pues eso es esencial. Y por eso también en estos momentos en que estamos asistiendo pues, a los últimos coletazos de un proceso de apartamiento de la fe católica, que explico muy brevemente cómo se ha producido, pues en estos momentos los diablos tienen un gran interés en impedir precisamente eso, el que la gente pueda ser ayudada integralmente en las 3 dimensiones de la persona. Me recuerdo, hace 2 años el Papa mandó una carta a todos los obispos del mundo pidiéndoles que por favor instituyeran exorcistas en sus diócesis, porque en Roma estaban hasta la coronilla de recibir denuncias en la Congregación para el Culto por obispos que no asistían, que no atendían a la gente, ¿no?, con problemas, ¿no? Y entonces el Papa pidió eso. Y sucedió que en Cataluña, que es una región de aquí de España, pues hubo 2 obispos que instituyeron inmediatamente exorcistas y se enteraron en los medios de comunicación. Y entonces pues dijeron, a ver, si es que ahora va a asistir el diablo. Y entonces decidieron en la televisión catalana, la TV3, hacer un programa. Como tengo el marido de una sobrina mía trabaja allí, le dijo a los que organizaban el programa que si querían, como el tío de su mujer pues había sido exorcista unos años y tal, pues que podría, si querían, contar con él pues para el programa. Y en el programa entrevistaban, además de a uno de los 2 exorcistas nombrados, que eran noveles y por tanto pues, todavía no tenían experiencia, entrevistaban a un psiquiatra que luego me enteré pues, que era una persona muy significado allí en Cataluña como antirreligioso, etcétera, que decía que esto no existe, que estos son desdoblamientos de personalidad. Y cuando ya el profesional pasó a entrevistarme a mí pues por teléfono, porque yo no estaba allí, le dije, mire, antes de que usted me pregunte nada, yo quería hacer una aclaración. Y es que no me gusta el intrusismo profesional. A mí me gusta coordinar, pero no entrometerme. Mire, yo no me voy a meter en cuestiones psiquiátricas ni en cuestiones psicológicas, porque no es mi papel. Yo puedo saber más o menos de esto o del otro, pero no, mi papel no es ese. Yo voy a hablar de lo que es mi función, que es de lo espiritual. Y por eso tampoco me gusta que alguien se entrometa en un campo que ha demostrado que desconoce absolutamente, como es ese señor psiquiatra que está ahí, que está escuchándome y que ha dicho que esto es un desdoblamiento de personalidad. Vamos a ver, miren ustedes,
Si una persona vomita una masa de barro tamaño calabacín por la boca, a ver, este señor cómo entiende, cómo interpreta ese desdoblamiento de personalidad. Si una persona asiste a una misa, empieza a ponerse mal, va al baño y en el camino tiene 3 arcadas, en una vomita 13 ranas, en la segunda 10 y a la tercera 7, pues a ver, ese psiquiatra ¿cómo interpreta eso como desdoblamiento? Y me dice el periodista, ascolti, pues si es que si se pone usted así, pues usted ha visto eso, y digo, pues sí, mire, ese es el problema, que claro, que si uno se pone a hablar de lo que no le concierne, pues probablemente está cometiendo intrusismo profesional. Bueno, esto es una realidad, el que se desconozcan. O sea, uno de los problemas que hay en el ámbito psicológico hoy día, pues es que como las distintas corrientes psicológicas han trabajado de forma muy alejadas unas de otras, pues las psicoterapias humanistas existenciales, la psicoterapia psicoanalítica, la psicoterapia conductual, cognitiva, conductual, psicoterapia sistémica, se han ignorado unos a otros, pues muchas veces han dejado de tener buenos resultados y se han desacreditado y han dado pie a que tome su lugar unas psicoterapias alternativas, supuestas psicoterapias alternativas, que de auténtica psicoterapia no tienen nada y que están ocasionando mucho daño. Por eso, antes de empezar un poco pues, a entrar en materia, yo quería hacer 2 aclaraciones. Una primera respecto de cómo se ha producido este fenómeno de alejamiento de la fe, de la revelación realizada por Dios, que se ha producido como consecuencia cuando la Iglesia se convierte en una religión estatal, empiezan a aparecer adherencias mundanas. Ser papa se convierte en una instancia de poder, ser obispo 3/4 de lo mismo. Y eso, aunque el Señor enseguida, a través del Espíritu, suscita el monacato como un nuevo modo de evangelizar desde la radicalidad evangélica, no dejó de ocasionar esa integración indebida de lo mundano y lo eclesiástico, pues ocasionar pues un debilitamiento de la fe en el ámbito institucional de la Iglesia, que ha dado lugar pues, ya en determinados momentos, sobre todo pues, en la época de la Guerra de las Investiduras, en el siglo XI, y luego en el siglo XIV, sobre todo, cuando ya hasta los papas dejan su diócesis y se van a Aviñón, y se producen 2 papas, y hasta 3, es decir, un escándalo tremendo, y entonces empieza en Europa lo que era la cristiandad, hasta ese momento, empieza un proceso de alejamiento con el surgimiento del Renacimiento. El Renacimiento busca una renovación cultural que ya no se basa en los valores cristianos, sino en los paganos, en el mundo grecolatino. Eso, pues 2 siglos después, da lugar a algo ya más radical. Lutero rechaza expresamente la Iglesia en 1517 ante la corrupción existente, pues saca su sermón de las indulgencias y que tiene razón en algunas cosas que critica, pero no en la solución que ofrece. 2 siglos después, en 1717, ya se rechaza, la sociedad no rechaza a la Iglesia, rechaza a Cristo. Cristo ya no es Dios de Dios, luz de luz. Ahora la luz del mundo es Lucifer. Ese lucero, ¿verdad?, que cayó y que es el que va a dar las luces al mundo, ¿no? Y se entiende pues que ser creyente es ser un tarao mental, porque la fe se opone a la razón. Y no como, en realidad, como decía Juan Pablo II, son las 2 alas que cuenta el corazón humano, la inteligencia humana, para subir a la contemplación del espíritu y ver la realidad pues, en toda su consistencia, ¿no?, como la ve Dios, ¿no? Bueno, pues en 1717, 200 años después, se forma, ¿verdad?, ya ese rechazo que, como me decía a mí un hijo, nieto y bisnieto de masones, pues me decía que cuando fui a un acto de toma de posesión de un compañero mío de facultad, cuando
éramos compañeros dando clase, yo no pensaba ser sacerdote, no me había alcanzado la vocación en ese momento, y entonces, pues cuando le nombraron miembro de número de la Real Academia, me invitó a el acto de toma de posesión, y cuando me acerqué a saludarlo, pues me presentó a un conocido suyo que quería hablar conmigo. Yo era exorcista en ese momento y ¿qué me explicó? Me dice, mire usted, yo no creo en Dios porque he sido educado en el más puro ateísmo, no me he encontrado a Dios, pero desde que he conocido a su amigo tengo un gran respeto a lo religioso, aunque no he sido educado en eso, porque yo no soy masón, como sí lo fue mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo, no sé si mi tatarabuelo, se lo desconozco, pero no soy masón, pero sí soy ateo. Y no me he encontrado a Dios. En cambio, sí me he encontrado a los demonios que me atacan. Claro, los masones, en los distintos pasos que van dando, hacen consagraciones a Satanás de sus descendientes. Por eso les pasan estas cosas, ¿no? Entonces él me decía, mire, yo respeto mucho lo religioso porque la persona más inteligente que conozco, que es su amigo, dice que es creyente. Y por tanto, para mí, esto que me han inculcado de que la fe se opone a la razón, para mí ese dogma lo he descartado. No es así. Pero claro, yo a Dios no lo conozco, en cambio los demonios. Y él me quería preguntar si yo podía rezar por un ateo para liberarlo de los ataques del demonio que estaba padeciendo, ¿no? A mí me rompió un poco los esquemas porque yo tenía la idea equivocada de que si no crees en Dios no puedes creer en los demonios. Y no, como ha pasado en tantas culturas que no han llegado a conocer a Dios y sin embargo adoran y dan culto a esos seres superiores que les fastidian y que tratan de conjurar, que son las deidades maléficas, ¿no? Los demonios, ¿no? Bueno, pues ese fue como un segundo paso de rechazo. Luego, pues en el siglo siguiente, el siglo XIX, ya los maestros de la sospecha vienen a decir que Dios es un enemigo de la felicidad, de la autorrealización, Nietzsche, de la realización social, Marx, y de la realización sexual, Freud. Entonces, van a decir eso, ¿no? Que es lo que le dijo Satanás a Adán y Eva, no, es que Dios no quiere que seáis felices, Dios es un enemigo de vuestra felicidad. Y pues bien, y finalmente, 200 años después de la fundación de la masonería, en 1717, el año en que se aparece la Virgen en Fátima, pues en ese año se produce la revolución bolchevique, menchevique, que ya rechaza, el marxismo rechaza a Dios. Ya no se rechaza a la Iglesia solo, no solo a Jesucristo, sino a Dios. Y 50 años después, con la revolución sexual, la ideología de género, ya eso se afianzó en el ámbito social. Ha sido un proceso de apostasía, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas, un proceso que ha ido dando lugar en el plano cultural a un rechazo de esa mentalidad cristiana que estaba presente en los distintos ámbitos de la cultura, que era el trivium, el quadrivium, en los tiempos del siglo XII, pues lo que luego sería pues, las universidades, las ciencias humanísticas, etc. Eso se ha aprovechado, o sea, esa apostasía se ha aprovechado, claro, del mal ejemplo del apagamiento en la fe dentro de la Iglesia, de una parte de la Iglesia, porque Cristo dijo que Él estaría y por tanto la fe se ha mantenido en su Iglesia. Pero sí ha habido un apagamiento en ciertos ámbitos y que ha provocado pues, esa apostasía generalizada en la que nos encontramos en este momento. Pues bien, en el ámbito de las ciencias humanísticas se ha aprovechado una carencia que tenía la filosofía de muchos filósofos y teólogos cristianos, que es no haber hecho una adecuada fenomenología del espíritu y fenomenología de la psique, confundiendo. Por ejemplo, es muy frecuente pues, en los aristotélico-tomistas pues, que piensen que el ser humano es espiritual porque razona, y eso es completamente falso. La razón es un órgano cerebral, es algo mental, es la mente, es algo que tiene un sustrato
orgánico y que el ser humano utiliza este cerebro de una manera distinta que los animales porque, eso sí, la inteligencia racional tiene unas maneras de funcionar en el caso humano que no tienen en el caso de los animales, porque tiene unas notas personalistas, unas notas personalistas. El ser humano tiene un único principio vital espiritual que ocasiona que esas tres dimensiones a que da lugar el principio vital llamado alma, alma es lo que anima, lo que da vida, pues ese principio vital da lugar a unas funciones espirituales, a unas funciones psicológicas, intelectuales y emocionales y a unas funciones biológicas. El mismo principio vital. Pero esas funciones son distintas en el caso humano que en el caso de los animales. Cuando uno está enfermo, no va al veterinario, va al médico, porque nuestra biología funciona de una manera distinta que la de los animales. Lo mismo en el ámbito psicológico, la psique humana es distinta de la psique de los animales, porque está personalizada. Nosotros no tenemos instintos programados, nosotros tenemos tendencias que hay que educar. Claro, piensa en el daño tremendo que está ocasionando todo el tema de la ideología de género en los muchachos, cuando en la época en que no tienen configurada su afectividad, les dicen, tú experimenta a ver qué es lo que te va. Y claro, al final, pues eso, como me decía ayer una psicóloga, dice, mire padre, yo estoy muy deprimida porque ya lo último que me ha llegado es la sexualidad fluido. Y digo, ¿eso qué es? Yo no lo había escuchado nunca. Y dice, pues sí, que es fluido en el sentido de que no es ni varonil, ni femenina, ni intermedio, ni nada, sino que va fluyendo y según en cada momento, dice que me ha llegado una paciente que tiene 12 años y que dice que es fluido, que su sexualidad es fluida. Claro, tienes que tener un cuidado porque, claro, en unos momentos es de una manera, otros momentos de otra, y todo porque a una criaturita que no tiene instintos no la educas y le dices que experimente a ver qué es lo que le va. Al final lo que le va es que acaba con un cacao mental monumental, ¿no? Entonces, este es el gran problema. Al no haber habido una diferenciación dentro de la tradición cristiana de lo que es el espíritu, no se ha hecho una adecuada fenomenología del espíritu. El único que hizo una fenomenología del espíritu es Hegel, y la fenomenología del espíritu que hizo es la fenomenología del espíritu caído. Yo una de las cosas que tengo intención de escribir es una fenomenología del espíritu porque se ha hecho, pero muy mal, que sí, así funcionan los demonios, pero eso no es el funcionamiento del espíritu ni de Dios, ni de los ángeles bienaventurados, ni de las personas normales. Así no funciona el espíritu, no funciona en clave dialéctica, en confrontación de odio y de violencia. Esa no es la dinámica del espíritu, esa es la dinámica de los ángeles caídos, pero esa no me interesa, esa no es el verdadero espíritu. Eso es un espíritu materializado, que está enfermo, que no es... Bueno, pues al no haberse hecho una adecuada diferenciación, pues ha habido confusiones. Y claro, si tú dices que el ser humano es espiritual porque es racional, y llegan los positivistas, y llegan los materialistas, y dicen, no, hombre, dice Kant, dice Hume, dice, no, el cerebro es algo orgánico. Por tanto, se quita, si la creencia del espíritu está fundada en la razón y se demuestra que la razón es orgánica, pues entonces nos hemos cargado toda el convencimiento, el reconocimiento del ámbito del espíritu. Santo Tomás de Aquino decía que las facultades se distinguen, se conocen por sus actos y estos por sus objetos, y da una pauta metodológica para poder discernir lo que es espiritual de lo que es psicológico, de lo que es biológico. Y eso pues es muy importante, porque claro, o sea, hay que saber en qué terreno nos estamos moviendo, en qué ámbito nos estamos. Cuando no se tiene claro eso, y está esa laguna, esa fisura, se ha abierto el flanco, primero, al rechazo de la psicología con una antropología cristiana. Y segundo, se abre también cuando se produce las carencias de las distintas escuelas psicológicas desde el siglo XIX, que es cuando se desarrolla
la psicología experimental más y tal, pues cuando se experimentan las carencias de estas teorías, pues se abre el terreno a la nueva era. Entonces, pues yo quería marcar esto en este ámbito porque luego ya abundaremos si nos da tiempo en distintos aspectos, pero quería presentarlo para que se entienda qué es la contaminación New Age de la psicología. Las facetas, las resonancias en el ámbito psicológico de ese movimiento de la nueva era del Acuario. Vamos a ver, la nueva era es un movimiento pseudo espiritual, o sea, es un movimiento anticatólico. Mezcla de ocultismo esotérico, de matriz masónica y mezcla de misticismo pagano oriental, que es como la laguna, las carencias que hay en el ámbito occidental se vienen a rellenar con ese pseudo misticismo oriental, que de misticismo no tiene nada, porque es lo más nihilista del mundo, como vamos a ver, y vamos a tratar de explicar. Entonces, ese movimiento tiene sus raíces en una sociedad teosófica que fundan unas mujeres en 1875. Eran espiritistas vinculadas al misticismo oriental, que decían que habían recibido unas enseñanzas de seres espirituales especiales, claro, los demonios, que ellas llaman maestros ascendidos. Siempre a los del Reiki, siempre les preguntamos, a ver, tú esos maestros ascendidos de que me hablas, ¿a quién adoran? Y se callan, porque ellos saben que no adoran a Dios, que adoran a los demonios, que esos maestros ascendidos son demonios en sí mismos, ¿no? Pero claro, no te lo dicen de entrada, pero cuando tú se lo preguntas a un maestro de yoga, se lo preguntas a un maestro de Reiki, pues te va a decir eso. Entonces, ellas decían que habían recibido ese mensaje para instaurar un nuevo orden mundial anticristiano. Hasta ahora, dirán, hemos vivido de esos signos del zodiaco en la era de Piscis. Y se trata de pasar a la era del Acuario, que es la nueva era del Acuario, que supere la era de Piscis. ¿Por qué la era de Piscis es la era cristiana? Porque el pez es una palabra que en griego es Ichthys, y Jesús, J, Christos, Z, CU, Uios, hijo, Soter. Jesucristo, hijo de Dios Salvador. Era el signo con el que se reconocían en la época de las persecuciones en el Imperio Romano, los cristianos se reconocían haciendo la señal del pez. Jesucristo, hijo de Dios Salvador. Hay que superar esa era y lo han programado, lo han trabajado con sus doctrinas y sus prácticas. Siempre inicialmente se muestran muy abiertos, aceptando todas las religiones, pero como equivalentes. Ellos no parten de lo que es fundamental. Uno lee, por ejemplo, los escritos de Ratzinger y lo que siempre te subraya es que una cosa es el hombre que busca a Dios y otra cosa Dios que viene al encuentro del hombre. Hay una religión que es la revelación de Dios que va al encuentro del hombre y hay 2000 religiones que son inventos humanos para dar respuesta a esa inquietud religiosa que tenemos por el hecho de ser personas, de ser criaturas. Nuestro cuerpo es un cuerpo espiritualizado, que se plantea unas preguntas muy incómodas para los materialistas. Y como decía San Agustín, nuestro corazón está inquieto hasta que no descansa en Dios, por quien hemos sido creados y para quien hemos sido creados, ¿no? Entonces, pues se muestran abiertos, pero claro, al final lo que hacen es acabar con todas las religiones, especialmente con la católica, partiendo de la base de que no existe la revelación, cuando precisamente lo que propone, lo que postula la Iglesia Católica es eso, que es la portadora, la transmisora de un depósito revelado, que nosotros, los que promovieron el cristianismo, son meros apóstoles, que significa enviados, que no han inventado nada, no se les ha ocurrido nada, son meros enviados y que derramaron su sangre para acreditar que aquello que era revelación divina. Bueno,
Entonces, pues emplean una terminología a veces bíblica para atraer a los católicos incautos, ¿no? Pero, como dice un especialista en sectas que se llama Máximo Introvigne, pues primero niegan la Iglesia, luego niegan a Cristo, que es considerado como un profeta más, a la altura de Buda, de Lao Tse, de Confucio, de Mahoma, y finalmente niegan a Dios. Y después, pues toda idea religiosa para proponer el ocultismo como creencia universal. O sea, esta religiosidad que oímos muy frecuentemente, que está promoviendo el llamado nuevo orden mundial, que obedece a esta teosofía, ¿no? Es esa propuesta de desbancar el cristianismo, arrancar cualquier vestigio cristiano de todos los ámbitos de la cultura, ¿no? Entonces, pues claro, como decía Nietzsche, dice, esto es muy difícil, esto arrancarlo, porque, sobre todo porque quitarlo ya hasta de la música, del arte, pues es imposible, porque es que el cristianismo ha producido tanta belleza que es que ignorarlo pues es imposible, es culturalmente imposible, ¿no? Pero bueno, digo que no han faltado movimientos bien intencionados que han querido compaginar en la nueva era estos movimientos orientales, estos misticismos orientales con el cristianismo, dando lugar, pues, por ejemplo, a la meditación Zen. Aquí en Madrid tenemos un sacerdote que se dedica a eso, que han sacado los obispos. Ahora 2 obispos, cuando el último libro que ha publicado, pues han dicho que, hombre, que es una sarta de disparates, ¿no? Porque no se puede compatibilizar la meditación Zen, que es la teología del espejo, mirarse uno al ombligo, con la oración cristiana, que es abrirse a Dios, que es el diálogo con Dios. La meditación Zen, pues es la anulación de todos los sentimientos para encontrar un equilibrio, porque si deseas algo, pues no vas a estar tranquilo. Entonces, pues para evitar esa frustración, lo que hay que hacer es suprimir, suspender todo tipo de... Claro, es antitético, porque el cristianismo lo que nos dice es que hay que potenciar todas las virtualidades que Dios ha puesto en ti, que Cristo se ha encarnado y ha muerto precisamente para eso, y que da el Espíritu Santo para que te regenere, como decimos en la oración del Espíritu. Envía a tu Espíritu, Señor, y seremos recreados. Y renovarás toda la faz de la tierra. Es todo lo contrario de lo que propone el yoga, lo que propone el Zen, lo que propone el mindfulness. Mindfulness es como el 5º grado del yoga. El yoga tiene 8 niveles, pues el 5º grado, la atención plena, ¿no?, es el mindfulness. Y bien, son distintas prácticas que se habían querido, y claro, con mucha ignorancia, ha habido pues en grupos de Zen cristiano, parroquias que organizan cursos de Tai Chi, o de yoga, o incluso de Reiki, o sea, no ya en ambientes fuera de la iglesia, sino dentro de la misma iglesia. Eso ha ocasionado pues que la sede romana en 1985 sacara la carta Orationis Formas, luego en 2002 sacara otro documento, el Consejo Pontificio para la Cultura y para el diálogo interreligioso sobre el tema de la nueva era, ¿no?, que es precioso, ¿no? Cristo, fuente de agua viva. Luego, pues que los obispos de Estados Unidos sacaran recientemente un documento muy completo sobre el Reiki, explicando la absoluta incompatibilidad. Pues que es que hay una ignorancia enciclopédica al respecto, ¿no? Entonces, pues se trata de compatibilizar lo que es completamente incompatibilizable, ¿no? Y son incompatibles. Los obispos españoles hace 1 año y pico sacaron una nota sobre la incompatibilidad de la meditación Zen y la oración cristiana, que está dirigida sobre todo a este movimiento de este sacerdote, y que explica muy bien, ¿no?, muy detalladamente, pues todo el gran problema, ¿no?, que subyace a toda esta teosofía de la nueva era. Hay diversas formas de la nueva era, pero también se ha introducido en el ámbito psicológico, con terapias, las llamadas terapias alternativas, ¿no? De lo que se trata, como digo, es destruir toda presencia cristiana, y se han ido extendiendo esos cultos paganos, prácticas hinduistas, prácticas budistas. El budismo no es una religión,
es una técnica, ¿no? Una teosofía, más bien, que son visiones completamente paganas, panteístas. O sea, un budista, un yogi, ¿qué es lo que busca? Busca la armonía, diluir tu personalidad en la energía universal, que ellos llaman Brahman, que no es una deidad personal, sino es la energía universal. Es un panteísmo, ¿no? Luego, pues que se proponen el nihilismo como objeto vital. La felicidad está en el nirvana, la anulación de todo sentimiento. No se me olvidará cuando hace 2 o 3 años vino, cuando ya había dejado de ser exorcista, vino por Madrid, agarró un low cost de estos y se vino una escritora muy conocida para niños, no es Rowling, otra, en el Reino Unido, pues agarró un low cost y se vino porque estaba muy afectada y quiso ser atendida por el padre Fortea, pero el padre no podía atenderla y el que le lleva el blog me llamó, que había sido auxiliar mío en el ministerio exorcístico, y me dijo, ¿usted podría recibirla? Y digo, mira, yo no soy exorcista. Y dice, no, si es para discernir y tal. Bueno, vale, vino, digo, pero vente porque yo soy de la época del francés y de inglés no sé más que el de internet. Entonces, pues, vente como intérprete porque... Entonces llega la chica y era un zombie. Una chica joven de unos 30 y pico años, con cara de ser una persona inteligente, pero completamente hundida, alta, de 1,80 m, y completamente, parecía un zombie. Y le pregunto, bueno, ¿qué te sucede? Y dice, es que no puedo hablar. Digo, bueno, pues escríbelo. Y dice, es que he perdido el habla. Entonces, bueno, pues vamos a rezar para que se le vaya el demonio mudo. Rezamos y se le fue y empezó a hablar. Y entonces nos explicó que empezó a practicar el mindfulness. Y entonces que al principio sintió una euforia enorme, claro, porque cuando tú, esa mochila de los problemas de la vida que llevas en los hombros, sobre tus hombros, esa mochila te la quitas, renuncias, te distancias de tus sentimientos, al principio, claro, sientes una euforia, pero amigo, al poco tiempo dice, se me secó el corazón. Claro, has renunciado a tus sentimientos y otras entidades, otros seres, los de espíritus malignos, pues empiezan a meterse. Y dice, se me secó el corazón. Yo no entendía qué era eso. Digo, mira, nunca he oído esta expresión, secarse el corazón. Dice, pues sí, que no siento nada. ¿Cómo no sientes nada? No siento alegría, ni pena, ni asco, ni interés, ni nada. Nada, ningún sentimiento. Es que había renunciado a sus sentimientos, claro. Dice, al poco tiempo se me secó el corazón. Dice, luego se me bloqueó la mente, ya no puedo escribir y finalmente me quedé muda. Entonces, bueno, pues empezamos un poquito, la orientamos, la pusimos en contacto con un exorcista anglicano porque ella era de la comunión anglicana y entonces, gracias a Dios, pues ha ido muy bien y ahora mismo está muy liberada y tal, y muy bien atendida allí en su país. Pero todo empieza por ahí, cuando tú renuncias a ser un yo y tratas de diluirte, ¿no? Como se hace con el mindfulness, se hace con el yoga, ¿no? Y tratar de diluirte en esa energía universal, con esa actitud nihilista. Todo eso es completamente compatible, porque el cristianismo es una comunión interpersonal con las personas divinas. Entonces, no tiene nada que ver con ese panteísmo. El cristianismo es la realización recta de la personalidad de cada criatura, de cada hijo de Dios. No la anulación y la disolución en la energía universal y que desaparezcamos todos. No, eso no es el objetivo cristiano. Son completamente antitéticos, ¿no? Entonces, pues claro, eso pues se ha ido extendiendo a través de la creencia en la reencarnación. Tú dejas de ser un yo, tu cuerpo pasa a ser una prótesis, por eso te puedes reencarnar, porque si tú eres un espíritu corporeizado y espíritu y cuerpo son una única sustancia, son la misma sustancia, pues tú ya no te puedes reencarnar. Pero si tú tienes, como dice Alan Kardec, el del espiritismo, de la brujería moderna, ¿no? O dice, yendo más antiguo, Platón, o dicen, pues todos estos, ¿no?
pues claro, de la ideología de género, que dice que el cuerpo es una prótesis de la persona, no un constitutivo, como explicaba la antropología del cuerpo Juan Pablo II, pues cuando eso se va perdiendo, o sea, y aparece la reencarnación, la invocación de energías, la canalización de energías a través de la imposición de las manos. ¿Qué energías son esas? ¿Quiénes son los que actúan ahí? Yo me he encontrado en el ejercicio exorcístico, hay momentos en los que, pues para someter a los demonios, les preguntas el nombre. En el nombre de Jesús, dime quién eres. Y entonces, eso lo puede hacer el exorcista, el laico no. Entonces, pues ha habido veces que me ha respondido Reiki. O sea, bueno, pues algo muy serio, ¿no? El mundo. Yo me he encontrado con varios que han sido maestros de Reiki que se han encontrado con Dios, se han convertido y ahora van explicando lo que descubrieron, ¿no? Y la gravedad estoy pensando, por ejemplo, en José María Berlinde, que ahora es un abad, en Juan Sánchez, que es un naturópata y que fue maestro de yoga y maestro de Reiki. Estoy pensando, por ejemplo, hace 2 semanas, el jueves de la semana anterior, se publicó una película, un documental de 1h30, cuyo enlace se lo he enviado a Dinorak, porque sobre estas terapias alternativas. Es formidable, está hecho, son unas entrevistas que hace un periodista que es un tío muy inteligente, tiene muy buena formación cristiana y además es un especialista en la cosa audiovisual, hace unas tomas preciosas y sabe grabar muy bien. Bueno, entonces ha hecho una entrevista a varias personas que eran maestros de yoga o maestros de Reiki y preguntándoles cómo funciona eso, como poco a poco, de una manera muy didáctica. Luego entrevista al presidente de la Asociación de Sectas, del estudio sobre las sectas, Luis Santamaría. Me entrevista también a un servidor, pues como exorcista, entrevista a una serie de personas. Y ha elaborado ese documental que es súper interesante porque al explicarlo tan detenidamente por parte de personas que han estado metidas hasta el cuello en este tipo de terapias, pues a uno le queda súper claro que eso, la peligrosidad y luego la imposibilidad de compatibilizarlo con una visión cristiana y con una visión sensata, una antropología sensata de lo que es el ser humano, ¿no? Pues lo van también introduciendo a través del Reiki, método Silva de control mental, la sofrología, que no es que la sofrología, pero la sofrología es muy peligrosa porque el paciente pierde el control y queda en manos totalmente del terapeuta. Es totalmente distinto de esta nueva terapia que se ha descubierto recientemente, lo que se llama la palingenesia, que es la exploración del inconsciente manteniendo consciente al paciente. Entonces, eso no tiene nada que ver, porque el paciente está consciente y en cualquier momento decide interrumpir e interrumpe. No se pone en manos de un sofrólogo, ¿no? Pues claro, se ha abusado mucho, ¿no? Los viajes astrales, la cantidad de gente que me he encontrado que se le ha roto la psique con esos viajes que se hacen a través de los demonios, ¿no? Pues gente que quiere visitar a una mujer de la que está enamorado y que no le corresponde, de gente que quiere pues viajar. Entonces, bueno, se producen unas cosas tremendas que me acuerdo una vez que apareció por la parroquia, en mi parroquia anterior, en la María Inmaculada, un chico pues que estuvo mirando la parroquia y dijo, ¡ay, qué bonita es esta parroquia! Y a continuación me dice que si le puedo hacer el certificado para apostatar. Y digo, qué raro que un tío que dice que es muy bonita, que al mismo tiempo quiere apostatar. Y bueno, le estuve haciendo el certificado, pero le pregunté, oye, ¿tú estás haciendo viajes astrales? Me dice, ¿cómo lo sabe? Y digo, porque es muy raro que creo que tienes un desdoblamiento de personalidad. Me dices que has cortado
tu tarjeta de crédito, que has cortado con toda la asociación en la que estabas, ahora te estás dando de baja en la Iglesia Católica, ahora tal. Claro, date cuenta que en estos viajes el problema es que va a llegar un momento en que te va a decir que tienes que desconectar de tu cuerpo, los espíritus, es decir, que te suicides. Si eso sucede, que sepas que en esa iglesia que tú ahora estás apostatando, estamos dispuestos a ayudarte y que no tengas que recurrir a eso. Se quedó muy pensativo, me dio las gracias, pero es eso, ese desdoblamiento que se produce a través de los espíritus, porque un ser humano no se puede desdoblar. Lo que sí puedes es que los diablos te aumenten tu capacidad de percepción, con ese tipo de fenómenos, ¿no? Otro tipo de búsquedas de poderes parapsicológicos, del yoga, el eneagrama, la extensión de imágenes de deidades hinduistas o de Buda, de la llamada iglesia de la cienciología, de una supuesta, una pseudo, el pendulismo, en fin, y otras muchas prácticas que han utilizado la nueva era, han penetrado en el ámbito de la literatura, en el ámbito de los cómics, por ejemplo, a través de los mangas, que son pues empiezan pues una cosa muy suave, pero acaban pues en unas cuestiones pues muy violentas, etcétera. Luego pues de músicas que alteran los estados de conciencia, audiovisuales con gusto por lo monstruoso, lo terrorífico, símbolos como el arco iris de 6 colores, como un culto, signo de culto a la naturaleza y de conexión con Lucifer, que es el gran espíritu universal. El símbolo hippie de la paz, sobre el que se han dado diversas interpretaciones, pero que muchos ven en él la cruz invertida y partida en medio de un círculo. Luego el pentáculo, la estrella de 5 puntas que está extendida por todos lados. Pues ayer tuvimos, no, ayer no, esta mañana, hoy es sábado, hoy es sábado, sí. Pues hemos tenido primeras comuniones en la parroquia y venía una señora con una estrella de 5 puntas aquí en el pecho tremenda, ¿no? Sí, que no sabe lo que es el signo satánico más antiguo de la humanidad, ¿no? La estrella de David no es de 5 puntas, es la estrella de 6 puntas, y eso se ha ido metiendo por todos lados, desde los billetes hasta todo tipo de imágenes, ¿no? La cruz gamada como señal de la suerte, la S dividiendo el círculo, que es la propia del yin yang, ¿no? Que representa el bien y el mal, ¿no? Que se fusionan y que acaban siendo lo mismo, es el relativismo más completo, la conciliación de los contrarios, ¿no? Y bueno, pues todo esto ha tenido unas resonancias en el ámbito de la psicología muy importantes. Entonces, pues este es el punto de un éxito por parte de este movimiento anticristiano que trata de desbancar la cultura cristiana en todas sus dimensiones y que, pues como digo, pues ha tenido su importancia su importancia también en el ámbito psicológico, como vamos a ver a continuación. La nueva era, que es otro punto que quería tratar, que según me sugirieron los organizadores, pues cómo puede afectarnos en las 3 dimensiones de la persona. Cómo puede afectar al cuerpo, cómo puede afectar al alma, a la psique, cómo puede afectar al espíritu. Ante todo, mi experiencia como exorcista y como sacerdote es que la introducción en este ámbito acaba con la pérdida de la fe. Miren, hace poco me decía un sacerdote de Guayaquil que había estado en su diócesis, un sacerdote de España que está muy metido en estas cosas, y dice, nos ha extrañado 2 cosas. Una, que no ha celebrado misa que nosotros hayamos visto. Y segunda, nunca ha mencionado a Dios.
Y es el problema. Es que es una nueva religión. Se sustituye la fe en el Dios creador que nos ha dado a su Hijo, ha sacrificado a su Hijo para que recuperemos la vida del Espíritu Santo, la vida del Espíritu filial, pues lo sustituye por estas técnicas, estas gnosis. El Papa Francisco nos ha escrito a los católicos una exhortación apostólica muy importante, a mi modo de ver es de lo más importante de su pontificado, que es sobre el llamado a la santidad en el mundo actual. La titula con las palabras de la última bienaventuranza: alegraos y regocijaos entonces cuando os persigan, os critiquen y os calumnien, porque esa es la señal de que vuestro nombre está escrito en el cielo. Bueno, pues en esa exhortación apostólica, que se llama eso así, alegraos y regocijaos, gaudete et exultate, ¿no? El Papa dice que los enemigos de la vida cristiana, de la fe, son dos fundamentalmente: la gnosis y el pelagianismo. Hay una nueva gnosis, un nuevo pelagianismo. La gnosis es: yo me voy a salvar por unos conocimientos mistéricos, nueva era, que están reservados para unos cuantos escogidos, no son una religión universal, católica, como es la Iglesia, que es para todos, la salvación se ofrece a todos. Esto es para unos pocos que están en la pomada y los demás son unos pobres desgraciados que se alimentan de las migajillas que estos escogidos les den, ¿no? Y entonces, una gnosis que se queda en una teoría, que no es vida, que no es experiencia, que no es, son unos conocimientos, unas técnicas especiales, pero que van a salvarme cuando eso no transforma a la persona. Lo único que salva es el encuentro con Cristo. Segundo, dice el Papa, y están muy unidas las dos cosas, el pelagianismo: yo me salvo con mi esfuerzo personal, no necesito de la gracia del Espíritu que Jesucristo me ha alcanzado en la cruz, por encargo de Dios Padre. No, eso no lo necesito. Yo lo que quiero, yo me salvo por mis propias fuerzas. Como decía el monje del siglo IV, Pelagio, no hay pecado original. Entonces, sobre estas cosas de autoayuda, ¿de qué dice el yoga? Yo tengo que sacar de mí mismo la salvación. Tengo que invocar al espíritu de la Kundalini es la serpiente, ya se pueden imaginar qué serpiente es, para que surja desde el octavo chakra, que está en los genitales, y vaya surgiendo, vaya subiendo por la columna hasta llegar a la mente, al cerebro, y abrirme el tercer ojo, que es la iluminación, que es la posesión. Claro, que ves el mundo como lo ven los diablos, ¿no? Y entonces, pues yo me voy a salvar de esa manera, sacando de mí mismo una energía, cuando nosotros de nosotros mismos no tenemos energía que valga, o nos da la energía del Espíritu Santo, o si no estamos apañados. Yo siempre le digo a la gente de la autoayuda, le digo, está muy bien esto de la autoayuda, porque efectivamente la salvación supone también saber qué pautas tienes que seguir, entonces que tú procures, pero ¿de dónde sacar la fuerza para poner en práctica esas ideas? Claro, dice, no, tienes que ser positivo. Y yo me levanto, me dice la gente, yo me levanto por la mañana pensando que tengo que ser positiva y ver las cosas, pues, pero luego me di cuenta que no lo consigo. Claro, porque es que el único que te va a salvar es Jesucristo. Tú tienes que responder a Jesucristo. La salvación es un maridaje, es una alianza nupcial. Dios es el esposo, nosotros la esposa, que hemos de acoger y reaccionar y responder al esposo. Pero siempre la iniciativa la tiene que tener el esposo, la tiene que tener Cristo. Entonces, bueno, pues estos de la autoayuda, ¿no? Entonces, en el fondo es lo mismo, porque como tú no consigues nada por tus fuerzas, decía Jesús, sin mí no podéis hacer nada, pues al final todo se queda en una teoría y al final los extremos se tocan. La gnosis y el pelagianismo acaban siendo la misma, dos caras de una misma moneda. Y el Papa pues explica que ese es el gran enemigo que tenemos ahora mismo y que está súper presente en todas estas cosas de la nueva era. Hace poco pues hablaba de decir, sabéis que el Papa pues le han publicado los obispos de Estados Unidos un libro que se llama Reprendiendo al Diablo en inglés,
que recoge sus catequesis sobre el diablo y sobre estos temas. Y entonces él siempre dice que ¿qué hace un cristiano haciendo yoga? ¿Qué hace un cristiano haciendo meditación fe? ¿Qué hace un cristiano? Dice, nosotros no, nosotros hacemos otra cosa. Esto es una historia que es un rollo muy malo, ¿no? Bueno, entonces, pues, en ¿cómo puede afectar a mi espíritu? Pues que me va llevando a un pelagianismo, a una teoría pues en la que no hay un Dios personal, sino una energía en la que todo es divino, todo es la misma cosa, ese monismo del Tao, del Yin-Yang, ¿no? Que pone su centro en el hombre, subjetivismo, somos el centro no es Dios, en nuestros deseos, un relativismo moral. Lo importante es hacer lo que nos apetezca, donde todas las religiones son iguales, un sincretismo religioso, donde todo se reduce lo espiritual a lo psicológico. Hay una psicologización de todo lo espiritual. Esto está metidísimo en la Iglesia. Cuantísimos seminarios están enseñando que el diablo no existe, que eso son cuestiones psicológicas, que esto tal. Pues cuantísimos psiquiatras y psicólogos que excluyen lo espiritual y todo lo reducen a un epifenómeno de la naturaleza corporal. No, mire usted, el espíritu es una dimensión superior que trasciende lo meramente corporal, ¿no? Y que lo tenemos, ¿y cómo lo sabemos? Pues mira, tenemos unos signos en nuestro cuerpo, tanto a nivel biológico, nuestro cuerpo es un fracaso evolutivo, como decía Arnold Gehlen, este antropólogo de principios del siglo XX, que él decía que, bueno, que es que el ser humano es la frustración de toda la teoría evolutiva, porque dice, a ver, el ser humano no tiene unas alas para volar, unas aletas para nadar, unas pezuñas para correr, unas garras para... No, es que no tiene unas manos que no sirven para nada. Dice, para servir para todo. Nuestro cuerpo es un cuerpo moldeable, porque es el cuerpo de un ser espiritual, y se es capaz de adaptarse al Polo Norte y al Ecuador y a los sitios más calurosos, y porque es un cuerpo, está espiritualizado. En el ámbito de la psique, pues no tenemos distintos, tenemos tendencias. Luego nuestra inteligencia psíquica es una inteligencia que Santo Tomás la llamaba cogitativa, o Aristóteles, y que para distinguirla de esa otra inteligencia de los animales, ¿no? La estimativa, que capta la utilidad, pero con una diferencia. Los humanos no se preocupan solo de su subsistencia, como le pasa a la abeja, como le pasa al perro, de la subsistencia de la especie y del individuo. No, nosotros nos interesamos por la utilidad de todos los seres. Es un interés universal. ¿Por qué? Porque nuestra razón está espiritualizada. Se descubre esa presencia del espíritu. Y también se descubre esa presencia del espíritu en nuestro cerebro, en que hacemos un uso no utilitarista, como es la sensibilidad estética. Nosotros rodeamos todo lo que acompaña las funciones vitales primarias, lo que es la alimentación, lo que es la casa, la habitación, protegerse, ¿no? Lo que es la reproducción, la procreación, pues lo acompañamos de sensibilidad estética, de arte. Uno no va a un restaurante y te ponen allí un trozo de carne. No, mire usted, uno se levanta y se va. Mío me lo emplata, me lo guisa y luego me lo emplata bien, o si no, no me lo como. Porque es que somos así, ¿no? Y de la misma manera el ser humano es el único ser que tiene interés sexual fuera de los momentos de celo. Cuando biológicamente no tiene ninguna posibilidad de procrear, sin embargo, se mantiene el interés sexual. Es el único animal de la creación que le pasa eso. ¿Por qué? Porque su interés sexual está motivado desde la afectividad. Lo que condiciona la atracción física, lo más decisivo, no es lo físico, sino el cariño. Y es lo que condiciona, como me decía cuando escribí una antropología de la sexualidad, explicando la teología del cuerpo de Juan Pablo II, la persona con la que corría y le iba contando los capítulos a ver si se entendían bien, me decía, ya lo he entendido, que abren la boca y se te quitan las ganas.
me decía él, ¿no? O sea, que condiciona totalmente la atracción física, pues el cariño. Y te puedes encontrar pues una persona pues, que tiene 80 años y que le atrae su mujer 100 veces más que cuando se casó. ¿Por qué? Porque ha madurado sexualmente, porque han crecido en esa comunión interpersonal profundísima, que es un proceso de verdaderamente matrimonial, ¿no? Entonces, pues eso, nosotros tenemos la sensibilidad estética, que como decía Kant, es un interés no utilitario, es un interés que no busca la utilidad, como sí lo busca la ciencia, la razón, los intereses. Entonces, bueno, pues son signos personalistas, el no tener instintos, sino tendencias que hay que educar, signos personalistas de tener una psique, un cerebro, pues que está espiritualizado. Pero luego además es que tenemos unas actividades espirituales. El espíritu es inmortal y eso permite, en el plano intelectivo, contemplar la realidad en su relación, su dependencia trascendental, ver la realidad como una expresión del amor que Dios nos tiene. Eso lo puede captar, eso es lo que se llama la contemplación. Y que es lo que más llena, cuando uno se sabe querido por Dios y entiende el sentido de su vida, lo que decía Víctor Frank, ¿no? Cuando el promotor de la logoterapia, una de las cosas que hay que tener en cuenta en la psicoterapia, no solamente es acudir a que le den la medicación a la persona cuando la necesita, porque bioquímicamente está trastornado, no solamente hacerle una terapia que le ayude a entender por qué le pasa esto, una historia clínica adecuada, ¿no? No como la que hizo el psicoanálisis, con un prejuicio que todo tiene un origen sexual. No, la sexualidad claro que influye en todo, pero no todo tiene un origen sexual. Por eso cayó muy en desprestigio el psicoanálisis, cuando puede ser usado y puede, todo lo que sea, hacer una historia clínica es importantísimo. Si uno se queda nada más que en terapias cognitivo-conductuales, es decir, bueno, mira, te voy a dar unas pautas de entendimiento para que tu metaconsciente, tu mentalidad, pues pueda procesar los acontecimientos de una manera diferente a como te han inculcado, que te han machacado al inculcarte estas ideas, ¿no? O darle unas pautas de conducta para que si tú tienes una agresividad la proyectes de una manera que no sea destructiva ni contigo, ni sea autolesiva, ni sea heterolesiva, ¿no? Entonces, que eso está muy bien, que hay que dar esas pautas en el momento, pero que hay que ir a la raíz. ¿Y por qué esta persona es agresiva? ¿Y por qué esta persona, qué es lo que le pasa? ¿Qué es lo que tiene? ¿Cuándo ha empezado este problema? ¿Hasta cuándo hay que retrotraerse? O sea, hay que atacar las cosas pues yendo al fondo de esas terapias, ¿no? Entonces, bueno, pues digo que estamos en una situación pues en que es importantísimo darle a la gente también el sentido, que decía Víctor Frank, ¿no? Sentido, el espíritu, entender el dolor, sentido del dolor, entender este fin de semana, ¿no? Nos plantea precisamente que Dios no es el origen de la muerte ni de la enfermedad, y se lo endosamos, le acusamos de lo que no es, cuando eso es origen del diablo, dice el libro de la sabiduría, la primera lectura de la misa de mañana. Bueno, pues la terapia por el sentido, por el logos, por el entender para quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, eso lo puede percibir nuestra inteligencia espiritual. Claro que captamos la utilidad, solo capta la dimensión psicológica de nuestra inteligencia, pero también captamos el sentido y captamos la trascendencia con la dimensión. Y luego en el plano emocional, 3/4 de lo mismo. Nuestro espíritu nos hace que tengamos libertad, porque al ser inmortales, la dimensión espiritual, no vivimos atrapados por el instinto de supervivencia. Y entonces el impulso de supervivencia, que en el caso humano no son instintos, no vivimos atrapados por eso, trascendemos eso. Y por eso yo puedo trascender, transcandere, que es atravesar, y escandere, subir, elevarme, amando, desinteresadamente. Es lo que se llama la caritas, la jaritas, de haris haritos, gratis, la gratuidad,
que los cristianos llamamos caridad, el amor gratuito, que es el amor del espíritu. Los otros tres amores, el amor familiar es el amor a mis orígenes, el amor de amistad es el amor de afinidad, el amor matrimonial es un amor de complementariedad, pero está el amor desinteresado, el amor del espíritu, que ha de penetrar los otros tres amores, porque si no se pierden, como decía Benedicto, se pierden en el camino. Cuando Eros no se encuentra a Ágape o a Cáritas, se pierde en el camino, ¿no? Pues es así, es así. Entonces, claro, el ser humano tiene esas dimensiones y hay que ejercer esas dimensiones. Y toda terapia, pues tiene que tenerlas en cuenta. Y no quedarse, pues eso, ¿no? Le doy unos consejitos conductuales o cognitivo-conductuales y ya me quedo, pues tal. O vamos a ir por una vía sistémica, pues está muy bien, por supuesto, porque hay que ver a la persona en su contexto, es como mejor se la conoce. Pero no todo es eso, hace falta algo más. Hay que tener, claro, una psicoterapia cristiana obedece a una antropología diferente, una antropología integral. Eso sí que es holístico. Ahora que todos los de nueva era hablan de cosas holísticas y tal, que es holístico en sentido negativo, de querer que lo que es material lo interprete todo, la totalidad del universo. No, 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 no. Holístico significa integral. Tener en cuenta la totalidad de las dimensiones de la persona y no hacer un reduccionismo a una de sus dimensiones. Todo psicologizarlo, todo que es. El Papa en el discurso todos los años va al dicasterio del Foro Interno, que es la penitenciaría apostólica, organiza un congreso todos los años sobre la conciencia. Y entonces en el año 17 el Papa, el discurso que les dio, pues dice, mirad, el defecto más frecuente en que incurren los sacerdotes en materia de liberación es que porque encuentren una carencia psicológica o psiquiátrica, descartar que haya una afección espiritual preternatural. Eso es de los errores de bulto más gordos que pueden cometerse. ¿Por qué? Dice, porque muchas veces van juntos. Porque resulta que los diablos son perezosos y aprovechan la fragilidad de la persona para atacarle además espiritualmente. Y otras veces provocan con esas perturbaciones espirituales el descentramiento y el desquiciamiento de la persona, que puede acabar pues, con unos trastornos psiquiátricos o al menos psicológicos importantes, ¿no? Con unas obsesiones, con unas importantes. Dice, no, 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 hay que atacarlo integralmente. Habrá que la persona enviarlo a un psiquiatra que tenga una antropología cristiana. Si necesita una psicoterapia, porque tiene unas actitudes erróneas, porque ha sufrido síndrome de Estocolmo, lo han estado maltratando y se culpabiliza y necesita un psicoterapeuta adecuado, porque sea un psicoterapeuta con una antropología cristiana. Porque es que si no, destrozas al interesado. Y luego, además, que no dejar de emplear el remedio espiritual, que es siempre el más importante. El mejor médico, el mejor psicoterapeuta y el mejor psiquiatra del universo es Jesucristo. Este fin de semana se ve el pasaje de esta mujer hemorroísa y luego de la muerte de la hija de Jairo, y como el Señor cura. Porque él, como dice Isaías, él ha cargado con nuestras enfermedades. Ha sido enviado al mundo como Jesús, que significa Dios es salud. Dios no es Dios de muertos, es Dios de vivos. Entonces, pues el Señor viene en ese sentido a ayudarnos, ¿no? También influye, no solamente te puede llevar a perder la fe, como de hecho yo me he encontrado cantidad de personas que al final ya no creen en Dios, creen en técnicas de autoayuda, de tal, y tienen un cacao mental monumental, pues también puede influir en el ámbito del psicosoma. La cantidad de personas con infestaciones diabólicas por haber practicado estas cosas de nueva era es impresionante con los que me he encontrado. Y miren que estoy hablando
de haber atendido pues muchos miles de casos. En los años en los que he ejercido el ministerio exorcístico, pues he podido atender pues muchos miles. No les daría una cifra, pero aunque podría dársela porque iba anotando cada semana las intervenciones que hacía, ¿no? Pero, pues, y es que es el punto. Esto es algo que abre puertas. Abre puertas. Miren, hay 6 puertas que utilizan los diablos para atacar preternaturalmente. La acción normal, la natural, es el pecado, es tentar, la tentación, y es la enfermedad y la muerte. Pero cuando pueden, cuando les abrimos puertas, ellos atacan por 6 caminos. Uno es el pecado grave, que es la puerta más importante. El segundo es el ocultismo, el tercero el rencor. Y luego hay 3 puertas de las que no tenemos culpa. Los hechizos recibidos, las heridas de seno materno y heridas emocionales a lo largo de la vida por parte de gente tóxica y maltratadora, depredadores emocionales y finalmente las herencias ancestrales. Pues bien, la segunda puerta es esta, es el ocultismo. Y parte de esoterismo, en el mundo de la nueva era hay muchísimo de esoterismo. Y puede dar lugar, pues eso, a que en lugares haya infestaciones, que en objetos haya infestaciones, o en plantas y animales haya infestaciones, porque el dueño se dedica a cosas de estas. Luego puede dar lugar a vejaciones diabólicas, a opresiones o influencias diabólicas, a obsesiones diabólicas o incluso a posesiones, como ya les he dicho, que me he encontrado en el ejercicio del ministerio exorcístico. Un claro ejemplo, ¿verdad?, es lo que sucede con el yoga. Es una práctica muy peligrosa. De hecho, las indicaciones del curso que se entrega en el nivel 3 a los seguidores, se advierte que si el fuego sube demasiado fácil o rápidamente a lo largo de la columna, el sujeto puede o bien quedar poseído por un espíritu o bien enloquecer. Eso lo dice el cuadernito que le entregan a los seguidores. Porque, claro, y las otras prácticas tampoco son inocuas, ¿eh? Como les he dicho, que me ha pasado con el Reiki, me ha pasado con el Mindfulness, y yo recomiendo siempre a este respecto, aparte de este documental que ya he mencionado y que la directora tiene ya el enlace, se lo he mandado por Telegram hace unos minutos, antes de empezar mi charla, pues aparte de eso, también recomiendo que se vea un documental que hicieron unos estadounidenses, está traducido al español, que se llama Los dioses de la nueva era, que son los yogis, los dioses de la nueva era. Es impresionante, porque claro, los van entrevistando a ellos y ellos se ríen, dicen, los occidentales se creen que estos son unas posturas de relajación y unos ejercicios para respirar mejor. Porque para recuperarte de la COVID, ¿no? Dice, no, de eso nada. Esto es una religión, esto son invocaciones. Cada postura que tú pones es una deidad hinduista a la que tú estás invocando implícitamente y a veces explícitamente. A veces los mismos maestros ya llevan a hacer invocaciones explícitas. También he mencionado, pues, por ejemplo, de Fray Joseph María Berlinde, que fue adepto a la meditación trascendental y hoy es prior en un monasterio, o terapeutas, ¿verdad? Pues como por ejemplo Juan Sánchez, uno pone en YouTube, pone Juan Sánchez, asalto al cielo, es su testimonio en una actividad en una parroquia de Madrid, de la provincia de Madrid, de la diócesis de Getafe, que la actividad se llama Asalto al cielo, y donde él da su testimonio y explica. Son vídeos muy ilustrativos, que junto con el que acabo de mencionar, pues también tienen su interés. ¿Cómo discernir? Era otra de las preguntas que me hacían, si una técnica psicológica es de nueva era. Bueno, hemos hablado ya de los principios filosófico-teosóficos que inspiran la nueva era. Entonces, lo que haría sería enumerar iniciativas pseudocientíficas que están contaminadas por esos errores. Parapsicología.
que muchas veces detrás de esto hay cosas totalmente esotéricas. Canalizadores de energías. Constelaciones familiares. Esto es terrible. De las constelaciones es la versión New Age de la comunión de los santos, del dogma de la comunión de los santos, pero invocando a los diablos para poder cambiar el papel y las influencias de los miembros de la familia, vivos y difuntos, sobre los demás. La escritura automática. El tema de energías. Cuando empiezan a hablar de energías, a ver, ¿qué energías estamos hablando? ¿Qué tipo de personas estamos hablando? La armonización espiritual, el eneagrama, que es una versión determinista, ¿no?, de la personalidad, ¿no? La sofrología, que ya he dicho, determinadas orientaciones en la interpretación de los sueños, la autoayuda, el método Silva de control mental, la creencia en la reencarnación, la llamada medicina holística. Cuando sale la palabra holística, desconfíen. La palabra holística es estupenda. Es una visión católico, viene de kata, holos, hacia la totalidad. Pero ellos es un holismo reduccionista, en que todo es la psique, o todo es lo biológico, o todo es lo material. Entonces, pues no, mire usted, eso como que no. O sea, que bien. Bioenergética, medicina cuántica, sanación pránica, que no digo yo que con las manos se pueden hacer maravillas, pero muchas veces hay contaminación y es lo que hay que discernir. La acupuntura es una técnica estupenda, pero si te la practica un hinduista y hace sus invocaciones, ya te ha contaminado. La digitopuntura, las flores de Bach, macrobiótica, medicina homeopática, que es como dicen en el último congreso que hubo en Barcelona sobre la homeopatía, decían que es el placebo más caro del mundo. Y claro, pues una cosa es la medicina natural, que eso lo llaman muchas veces mal denominado homeopatía, y otra cosa es la homeopatía propiamente dicha, que es un placebo que lleva unos hechizos y que es muy peligroso. La moxibustión, la PNL, programación neurolingüística, prácticas de cromoterapia y reflexología contaminadas con este tipo de creencias holísticas, formas paganas de musicoterapia, la ideología, ciertas prácticas de la terapia gestal, la sanación angélica, sanación reconectiva, psicología transpersonal, la lectura del aura, el mindfulness ya mencionado, la gemoterapia. Mira que Santa Hildegarda pues tiene una gemoterapia formidable, pero que es muy distinta de la gemoterapia de la nueva era. Uso de cristales, meditación trascendental, angelología. Sincretismo, Feng Shui, Kundalini, Kama Sutra, los mandalas, la llamada metafísica, que no tiene que ver nada con la metafísica auténtica, la ufología, la antroposofía, el gnosticismo y otros grupos que bajo denominaciones librepensadoras, feministas, ecologistas, detallismo, taoísmo, filosofías orientales, hablan de ciencias secretas, espíritus o poderes ocultos, masajes psíquicos o energéticos, conocimientos ancestrales, telepatía. ¿Existe la telepatía? Claro, a través de los demonios. Viajes astrales, percepción extrasensorial, son todo fenómenos que existen cuando se cuenta y se invoca a los diablos. Bueno, otro de los puntos, y nos vamos acercando al final de la charla, es cómo discernir entre una herida espiritual y una herida psicológica. A ver, hay que dejar claro
que el dualismo del platonismo, de Platón, de los gnósticos, que son de esa misma época, un poquito después, los maniqueos, que dicen que hay dos principios equiparables, el bien y el mal, cuando Santo Tomás pues decía, no, cuidado, el mal es un parásito del bien. Cuanto más crece, más se autodestruye. La teoría de la reencarnación, de Descartes, el espiritismo de Allan Kardec, la ideología de género, que dicen, estos teólogos católicos, entre comillas, y fueron fundamentalmente 5 jesuitas y 2 redentoristas en Europa y 5 jesuitas en América. Fuchs, McCormick, Sullivan, Hugh y Mahoney, con otro que no era jesuita, Carran, dijeron en América, que en Estados Unidos y Canadá, que el cuerpo es una prótesis y que lo que yo haga con mi cuerpo es premoral, no es moral. Y que lo importante es la opción fundamental, que lo importante es la moral de actitudes, que diría luego este redentorista español que tanto se extendió por América sus libros, que ha prohibido la sede romana el uso de sus libros, es el padre Marciano Vidal, que el conjunto con otro redentorista, el padre Gering, en Centro Europa, fueron promoviendo esa misma teología y que introdujeron dentro de la Iglesia la ideología de género en los años 50, 60, 70. Y claro, como dijo Benedicto cuando se hizo la cumbre mundial sobre la pederastia, y fueron en la Iglesia, fueron los presidentes de todas las conferencias episcopales, el Papa Benedicto dijo, hombre, aquí se ha hablado de una serie de cosas, pero no se ha hablado de lo fundamental, que es de la justificación de la práctica homosexual dentro de la Iglesia, con la introducción de la ideología de género. Eso es lo que ha dado lugar y publicó, entonces sacó una nota que publicó la hoja del clero alemán que sobre esa cuestión, explicando de una manera magistral, como es él, es un maestro, pues explicando pues ese problema, ¿no?, que se había introducido dentro de la Iglesia, la ideología de género, el dualismo, es decir, que el cuerpo es una prótesis. Es la gran calamidad de la cultura moderna, que es Descartes. Descartes yo creo que es lo más calamitoso que nos ha podido pasar. Pienso, luego existo. Y entonces los afectos no tienen relevancia personal. Entonces el mundo del inconsciente no tiene relevancia personal. Entonces lo que ha sucedido durante la gestación no influye en mi personalidad. Cuando hoy día precisamente el tema estrella, ¿no?, la materia estrella de la neurología pediátrica es precisamente las heridas del seno materno. Eso no tiene relevancia. El mundo del subconsciente no tiene relevancia. El mundo de los afectos no tiene relevancia. Que lo único que tiene relevancia es la razón. Como dice, hay un radiólogo que es el iniciador de la palingenesia y dice que el ser humano es como una sandía, que la razón es la corteza, que eso se tira y lo que te comes es lo de dentro, en la parte roja, la parte mollar, ¿no? Bueno, creo que es una exageración, pero indudablemente es una reivindicación y una crítica a Descartes tremenda, ¿no?, porque es el gran daño que se ha podido hacer. Claro, si pienso luego existo, pues un bebé no tiene relevancia personal. Una persona en coma te la puedes cargar, como el tema de la eutanasia. O sea, no tiene relevancia porque la dignidad personal viene solo del ejercicio de la razón. Por tanto, cuando estoy durmiendo, pues no tengo ninguna relevancia personal. Mire usted, como que no tiene mucho. Bien, pues la enseñanza cristiana se opone a ese dualismo frontalmente, porque lo que dice, y es una de los dogmas, ¿verdad?, de nuestra fe, es que la unidad de espíritu-cuerpo en el ser humano es sustancial, configuran una única sustancia, que ni es un espíritu unido a un cuerpo, sino un espíritu corporeizado, que es distinto del de los ángeles, y un cuerpo espiritualizado, que es distinto de los animales, como he explicado hace un momento, que tiene unas
unas peculiaridades personalistas, espiritualistas, que no existen en el mundo meramente animal. Esto pues, lo ha definido el Concilio II de Orange en el año 529, el Lateranense IV en 1215, Concilio de Vienne en 1312 y más recientemente el Concilio Vaticano II, la Gaudium et Spes, el número 14, donde explica esa unidad sustancial que forma parte de la antropología cristiana, que es inexcusable, es imprescindible, ¿no? Entonces, pues digo que esa confusión que se hace entre lo racional y lo espiritual, y luego la reducción de lo espiritual a lo racional y a lo psicológico, pues uno de los grandes errores, ¿verdad?, que están muy presentes en muchas psicologías, muchas corrientes psicológicas, ¿no? Esas carencias de la filosofía aristotélico-escolástica que cifraban la racionalidad como fundamento de la espiritualidad, llevaron a la progresiva negación de lo espiritual, ¿no?, y a la confusión. Entonces, es verdad, como hemos dicho antes, que la ciencia y el arte son signos del espíritu, pero no son actividades espirituales, sino actividades racionales, personalistas, espiritualistas, pero del cuerpo, no de nuestra dimensión espiritual. La contemplación sí que es espiritual, la libertad sí que es espiritual. Francisco advierte siempre del error de descartar que el dualismo, ¿no? O se trata de una cosa espiritual, entonces lo atiende el exorcista o el sacerdote que haga liberación o diácono, liberación o sanación, o es un tema psicológico, psiquiátrico. No, mire usted, el hombre es una unidad y todos los problemas pueden repercutir en los distintos ámbitos de la persona. Las cuestiones biológicas pueden ocasionar actitudes negativas y eso dar lugar pues, a una persona muy metida en sí misma, muy egoísta, muy tal, o muy negativa, muy desconfiada, muy pesimista, ¿no?, en el plano espiritual, y viceversa. Actitudes espirituales pueden tener repercusiones gravísimas en el ámbito de la psique o en el ámbito de lo fisiológico, ¿no? Hay que discernir en esos tres niveles y cada terapeuta tiene su papel. Y la postura cristiana es integrar, sin entrometerse en el terreno de los demás, sin excluir los otros órdenes. Y negar y excluir que esto pueda existir, que esto pueda haber... No, mire usted, hay que ser a personas que reconocen la realidad. Y si tú pues te encuentras, como me decía un psiquiatra que me trajo a una paciente, que luego la estuve tratando, y le digo, ¿y tú por qué me traes a usted por qué me trae? Porque yo no le conocía en ese momento, ahora sí nos tuteamos. ¿Por qué me traes a esta chica? Y dice, pues mira, mire usted, porque el otro día en mi consulta la enfermera salió zumbando, muerta de miedo, porque resulta que le digo, ¿qué tengo en la mano? Y me describió el objeto que tenía, que él ya desconocía absolutamente, y porque las cosas que decía, pues son completamente inexplicables, ¿no? Y las posturas además que adoptaba, etcétera, pues que parecía que se iba a partir en dos su columna y no le pasaba nada, o sea, completamente inexplicable, ¿no? Digo, hombre, visto así, porque, claro, entonces estuvimos rezando y cuando rezamos me preguntó después, bueno, ¿qué opina usted? Y, bueno, antes de rezar, me dijo, ¿qué opina usted? Y le dijo, hombre, puede ser que haya. Y me dijo, hombre, no se precipite usted, porque a ver si va a... Y dijo, bueno, perdón, tal, bueno, vamos a ver qué pasa. Estuvimos rezando y fue una oración terrible, unas manifestaciones tremendas. Y entonces, cuando acabó, me pregunta, bueno, ¿qué opina usted? Y digo, ahora te vas a enterar tú. Y le dije, pues, mire, yo creo que hay que ser muy cautos, hay que mirar a ver, porque esto no vaya a ser que sea sugestión, que se haya sugestionado la persona, que tal. Y me dice, qué vergüenza, que ahora ya los curas ni creen. Es que usted no se da cuenta de lo que ha visto, lo que hemos visto. ¿Cómo puede dudar de eso? Y dijo, bueno, pues porque antes me has dicho que me había precipitado ante los fenómenos que me habías descrito y ahora que los hemos visto, pues ahora
te quejas de que no te lo reconozco de momento, ¿no? A veces los psiquiatras son así, ¿no? Que son muy, muy suyos y entonces hay que, pero es fundamental que haya una integración, que haya una cooperación, que cada uno en su casa, pero Dios en la de todos, y todos respetando a los demás y reconociendo y discerniendo, porque, como dice Santo Tomás, las facultades se reconocen por sus actos y estos por sus objetos. Hay que ver cuál es el objeto de este fenómeno, en qué consiste, si es algo que puede tener una componente, un origen espiritual o no. Finalmente, el último punto que me sugirieron los de sanación familiar, pues es el punto de la psicología, una psicología católica. En realidad no es que exista una psicología católica, porque psicologías hay muchas, se pueden enfocar adecuadamente o no. Lo que sí existe es una antropología cristiana, católica, unos principios antropológicos que deben enmarcar todo discernimiento psiquiátrico-psicológico, que deben enmarcar, por supuesto, el discernimiento espiritual, pero esos principios hay que tenerlos muy claros para luego poder discernir y poder, pues, actuar de una manera sensata y una manera integradora, contando con la ayuda que pueda prestar cada especialista desde su ámbito. Dios, los principios estos antropológicos podrían resumirse en los siguientes. Dios nos ha creado como una unidad de cuerpo y de espíritu. Como decía Juan Pablo II, somos un espíritu corporeizado que necesita del cuerpo, que no se comunica sino a través del cuerpo. No es como los ángeles. Los ángeles conocen lo que está pasando aquí, allí en Monterrey, en Argentina y en Nueva Zelanda, porque no tienen el límite del cuerpo. Nosotros sí. Y nosotros ni podemos actuar si no es a través de nuestro cuerpo, ni podemos informarnos si no es a través de nuestro cuerpo. Somos un espíritu corporizado. Y nuestro cuerpo está espiritualizado. Como decíamos, tiene unas notas personalistas. Siempre le digo a la gente, por ejemplo, en el ámbito de la sexualidad, pues las notas personalistas son, primero, que nuestra sexualidad no es distintiva. Hay que educarla, tiene unas orientaciones naturales, pero que hay que enseñárselas a la gente y mostrárselas, porque si no acaban, pues eso, en la sexualidad fluida, que decíamos antes, ¿no? Segundo, nuestra sexualidad tiene una tensión nupcial. Es una sexualidad que se ordena a la nupcialidad, a una totalidad. Como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, la integridad de la adoración y la integración total de los cónyuges. Es la clave, ¿no? La nupcialidad, y para siempre y totalmente. Y cuando no sucede así, la persona se frustra y acaba con unas disforias tremendas y unas patologías sexuales pues terribles porque se han quedado en la superficialidad. El picoteo, el ninfómano, el mujeriego, la ninfómana, el mujeriego, pues eso es totalmente contrario a la tensión nupcial que tiene nuestra, y cosa que muestra, como decíamos antes, el hecho de que es un ser que tiene interés sexual fuera de los momentos biológicos. Nosotros no somos de celo, no somos como los animales que una vez que se han reproducido ya pues cambian de pareja. Nosotros no, porque nos interesa la otra persona por sí misma, como dice la doctrina de la Iglesia sobre el matrimonio. Es una comunidad de vida y amor, ordenada al bien de los cónyuges y de los hijos que Dios pueda confiarles. Pero primero al bien de los cónyuges, esa comunión interpersonal, ¿no? Tercero, en la sexualidad humana, a diferencia de los animales, hay otra nota personalista, que es que lo biológico está totalmente condicionado por lo afectivo, lo psicoafectivo. Y el factor más determinante de la atracción sexual física es el cariño. Es el factor más determinante. Y el factor más determinante del bloqueo sexual es la falta de confianza, la falta de respeto y la falta de cariño.
La gente se bloquea completamente. Dice, no, tengo que ir a un sexólogo que me enseñe no sé qué, o vamos a ver no sé qué pornografía, a ver si ahí aprendemos. No, no, estás muy equivocado. No es ese el camino. Porque es que la sexualidad humana tiene una nota personalista que, a diferencia de los animales, que el interés afectivo no existe más que en los momentos de celo, pues es justamente al contrario. Luego, en el caso humano, además, hay una dimensión asexual de nuestra masculinidad y feminidad, que es la amistad y es esa paternidad o maternidad solidaria. Hemos sido creados para amar y, de hecho, la felicidad del cielo no incluye el ejercicio de la sexualidad, sí de nuestra masculinidad o feminidad, pero no de la sexualidad misma. Entonces, pues, ¿qué significa? Que yo aprendo a ser varón o mujer en un ámbito asexual, donde los intereses sexuales no existen, o al menos no deben existir, que es la familia. Y segundo, he de madurar como varón y mujer en ese ámbito familiar y luego el ámbito de la amistad. Si no maduro, si tengo problemas familiares o problemas relacionales, luego voy a tener un problema con mi cónyuge o para establecer una relación interpersonal. Lo voy a tener seguro, porque en la forja de nuestra masculinidad y nuestra feminidad se forja primero en el ámbito de los intereses no sexuales y luego la plenitud del amor humano, que es en el cielo, no incluye la sexualidad, como dijo Jesucristo. En el cielo ni se casarán ni dejarán de casarse. Serán como ángeles de Dios, como ángeles de Dios. Es decir, que queda su afectividad ya plenamente espiritualizada dentro de la condición masculina o femenina. Será totalmente distinto un varón de una mujer, pero ya no con el interés del matrimonial. Ese interés desaparece en la plenitud humana. Y finalmente, la quinta nota personalista es que, como la causa de esas 4 características personalistas es la presencia del espíritu, de que nuestro principio vital es espiritual, pues cuando una persona no tiene una madurez espiritual, tampoco consigue una madurez sexual, una madurez afectiva. Y por eso, claro, yo siempre le digo a los psiquiatras, a los psicólogos, como no cuentes con la madurez espiritual, con la vida espiritual de la persona, estás apañado. No vas a conseguir curar a esa persona. Porque la causa de que uno pueda educar su afectividad, de que uno pueda profundizar en la nupcialidad, segundo, de que uno pueda enriquecer su vida sexual con un cariño que no tiene límites, así como el cuerpo va en declive, la parte biológica, en cambio el afecto no tiene límites, no tiene límites. Al contrario, va creciendo y además hace que físicamente el cónyuge cada día te atraiga más, aunque se haya muy mayor, pero hay un enamoramiento que suple la fragilidad biológica. Yo siempre cuento lo que me pasó una vez cuando estaba en Córdoba con un señor que, después de confesarse, me dijo: padre, ¿usted cree que yo soy raro? Y yo lo miré y dije: fulano, ¿tú raro de qué? Si eres el tío más normal. Tenía 81 años, más normal que conoce. Dice: pues mire, sí, le voy a explicar. Mire, hay que aclarar que Córdoba es una ciudad donde hay mucha sangre árabe y las mujeres son muy bellas. Entonces, pues dice: mire usted, yo no le voy a ocultar que cuando voy por la calle y veo pues estas chicas que van llamando la atención, que no pues sienta como una reacción primaria, pero que es muy momentánea y que desaparece. Dice: en cambio, yo veo a mi mujer en la ducha, y tenía 79 años la esposa, y es que me pongo como una moto. Y digo: fulano, tú no es que seas raro, tú es que has madurado sexualmente. Tú es que ahora quieres a tu mujer 20 veces más o 50 veces más que cuando te casaste. Y dice: eso sí que es cierto. Y digo: pues eso. Y entonces el declive biológico se ha visto compensado y desbordado por un crecimiento afectivo inmenso. Entonces, ¿tú qué vas a ser raro? Lo que eres es un tío maduro, que te puede sentir raro, porque hoy día hay mucha gente que se han frustrado sexualmente, y eso, o sea, sin la maduración espiritual es imposible que una persona pueda madurar en esos 4 aspectos. Por eso siempre le digo a la gente que, a la hora de discernir,
que se fijen si A-M-A-R, amar. La atracción espontánea, vale, psíquica y física, pero luego la rectitud espiritual, no religiosa, hay gente muy farisea, que tienen mucho golpe de pecho, pero luego ni aman a Dios ni aman al prójimo. No, rectitud espiritual, atracción espontánea y luego madurez psicosexual y afinidad psicosexual. Son las 4 notas para discernir. Claro, pues ya digo que eso se da en el caso de los humanos. Juan Pablo II solía subrayar que no somos 2 sustancias diferentes, como dice Descartes y Platón y los de la reencarnación y los espiritistas, sino 2 dimensiones de una única naturaleza que es a la vez espiritual y corpórea. Esto lo explica en el número 19 de su carta a las familias Gratissiman Sane del 2 de febrero, el día de la Candelaria, el día de la presentación del Señor, de la Sagrada Familia, presentará al Señor, del año 94. Hay que tener muy presente esta unión sustancial de espíritu y cuerpo, pues que explica que los problemas en cualquiera de las 3 dimensiones pueda tener resonancias en los restantes y que haga falta contar con especialistas en los otros ámbitos. Por eso muchas veces pues echo muy en falta, a lo mejor en un momento dado, con un tipo de persona que comunica conmigo a través de internet y que está en tal ciudad y que tal, dice, pues claro, si tú no conoces, pues a ver, un psiquiatra regio que tenga una antropología cristiana, pues estoy apañado, porque a ese señor pues no le voy a poder, búscatelo, pero claro, puede acertar o puede ser un problema, ¿no? Este es un punto en que es muy sensible, ¿no? La antropología cristiana pues habla de eso, de la necesidad de una actitud integradora en los distintos niveles de terapia que pueda necesitar una persona. Entonces, bueno, examinando el panorama actual de la psicología, se advierte que ha habido logros, pero que se les ha sacado muy poco partido a cosas que podrían dar mucho más juego, porque en unos casos las escuelas no tienen en cuenta a las demás, las ignoran y las desprecian, en esa arrogancia autosuficiente absurda del que tiene que saber que hay que complementarse. Y en otros casos, esas terapias están condicionadas por una filosofía errónea, reductiva, que excluye dimensiones del ser humano y que casi siempre desconoce la importancia de la espiritualidad de las personas en el resto de sus dimensiones humanas. Y claro, pues cuando eso sucede, pues tienes un hándicap brutal, ¿no? Pues porque eso, estás totalmente limitado, ¿no? Por un presupuesto erróneo, que es lo que decíamos antes del psicoanálisis freudiano. ¿Por qué ha tenido tan poco éxito? Porque cuando resulta que la historia clínica, hacer una historia clínica es importantísimo a mi modo de ver, y no se hace, y se conforman con las técnicas cognitivo-conductuales o sistémicas. Y no se hace porque claro, como se partió de un presupuesto falso, pues entonces, ¿qué es? Que todo trauma tiene un origen sexual. Bueno, mire usted, no. Hay traumas que tienen otro origen. Entonces, por supuesto, todo trauma sexual repercute en el resto de la afectividad, porque como dijo Jérôme Lejeune, la proyección cerebral de los órganos genitales está en el surco de los órganos, en el núcleo de la afectividad, de tal forma que lo que afecta a la sexualidad repercute en todas las demás dimensiones afectivas del ser humano. Pero eso no significa, el que eso sea así, que la sexualidad repercute en lo demás, no significa que todo trauma tenga un origen sexual. Al haberlo aplicado de esa manera, pues han frustrado muchas posibilidades que podrían haber dado mucho más juego por esa terapia que luego pues resultaba poco efectiva, y claro, pues la gente se aburre y deja de ir al psicoanalista, ¿no? Porque no hace un psicoanálisis adecuado, ¿no? Hace falta una antropología cristiana.